Bueno, estamos por aquí, ¿cierto? Esta es la línea de trabajo que hemos llevado. Investigación, bocetación, selección del boceto, estilización de la forma en Model Sheet, que estábamos, para Model Sheet, pues, que estábamos viendo la clase pasada, cómo podíamos ir a arreglar un poco las figuras, y estamos en esto. ¿Cómo podemos utilizar herramientas de dibujo geométrico y qué tipos de Model Sheet existen para 2D, para 3D, para videojuegos, para lo que sea que vayamos a hacer? Dependiendo de lo que vayamos a hacer, es la fecha que nosotros vamos a realizar. Y por último, vamos a hacer una propuesta de color digital. En este caso, a ustedes que aún no hemos visto todas las herramientas de color digital, también les hago la propuesta de que el que lo quiera hacer a mano, lo pueda hacer a mano, pero sí o sí debemos hacer una propuesta de color. La próxima clase exploramos todo ese tema, por ahora no se me partan la cabeza con eso. Ahora, esa era la tarjeta de diseño que yo les estaba mostrando, la de Tulio, del Camino hacia el Dorado, no sé quiénes aquí se habrán visto esa película. Y hay varias observaciones que vale la pena hacer aquí, particularmente las herramientas de escala de cabeza. En este caso, Tulio es un personaje hecho con 6 cabezas. Si lo trajéramos aquí a la realidad, si una persona tiene la proporción de 6 cabezas, la verdad tiene la altura de un niño de más o menos 13 años. Permítame un segundo que alguien va a ingresar. Listo. Tendría la altura de más o menos un muchacho de 12 años, 12, 13 años, pero pues pasado al contexto de la película, dado que muchos de los personajes están proporcionados a 6 cabezas, nos permite hacer el personaje bastante alto, a pesar de que pues sea un personaje cabezón. Termina siendo eso, un personaje alto que es cabezón. Igual, de todas formas, Tulio ni siquiera es el más alto de toda la película. Y aquí tiene otra proporción sacada en esferas, una esfera con la que ellos realizan el dibujo de la cabeza, pues acordémonos que en animación es muy fácil partir de figuras básicas, entonces es común que también se haga la escala por esferas. Ahorita vamos a ver uno de los personajes de los Simpsons que también su escala es por medio de esferas. Entonces, se les estaba comentando yo acerca de estos estilos de hoja de diseño. En este caso, la descripción puede variar según el estilo de que tenga la animación, si es una animación muy experimental o si es algo súper realista, si es algo cartoon, si es algo manga, dependiendo de cuál vaya a ser, pues van a tener muchas diferencias. Particularmente las de animación japonesa son mucho más detalladas porque el dibujo es más complejo. En este caso, como estamos viendo Cartoon 2D, a pesar de que hay muchas expresiones, realmente el dibujo no está tan complejo. Entre más detalles vaya a tener esta hoja, más fácil va a ser para la persona que vaya a modelar o animar, interpretar cómo van a ser los movimientos del personaje. Porque yo ponía el ejemplo de que una risa tímida, ¿cierto? Estábamos hablando en la clase pasada de una risa tímida, si no estoy mal, estaba hablando yo con ustedes, con uno de los personajes que estábamos revisando, ¿cierto? No es lo mismo imaginarme yo como este personaje que está acá, va a ser una risa tímida a que yo lo vea aquí ya puesto directamente por el artista, o imaginarme yo cómo se ve el personaje por detrás cuando ya me lo han mostrado. O sea, yo puedo tener una idea de cómo se ve el personaje de frente y yo con eso yo puedo animar algo, por supuesto que sí, pero si yo no tengo el panel completo, ¿qué es lo que va a pasar? Me voy a demorar más. Este es el objetivo de estas hojas, que yo pueda comunicarle perfectamente a todo mi equipo de trabajo cómo se debe ver el personaje y no se pueden salir de aquí. O sea, si yo tengo esta hoja, yo tengo que guiarme de esta hoja para poder hacer todas las animaciones de mi propio personaje. Aquí yo les voy a dejar un link, se los voy a copiar en el chat y de todas formas, pues se los voy a mostrar aquí un momento. Ustedes se acuerdan que yo les compartí un blog de Character Design, ¿cierto? El de Pinterest, ¿cierto? Este parte del de Pinterest es un análisis de todo el arte de esta película. La verdad es que tiene muchísimas cosas, no solo hojas de modelo, tiene clips de animación, tiene diseños de personajes, digamos, aquí están los españoles, todos los de la pequeña aldea española, ¿cierto? Cuando inician la película, pues los personajes, yo no sé, si no se la han visto, pues les hago el spoiler. Tulio y cómo, se me olvida cómo se llamaba Miguel, Tulio y Miguel. Tulio y Miguel son dos muchachos que están jugando a las apuestas en la calle y pues ellos son estafadores, ellos estafan con dados que están pesados de un lado, entonces siempre dan el mismo número, les voy a ir dejando el link aquí para que todos puedan ver. Bueno, ellos son unos chicos que pues los coge la policía por andar de garanujas, como dirían en la película, por andar de estafadores y de ratas. Entonces, para evitar de que los vayan a coger, ellos se montan en un barco y se esconden en el barco. Resulta que el barco termina zarpando y pues por cosas de la vida terminan llegando a América. Ellos pues obviamente se pierden porque en el barco, como ellos son polizones, entonces los pueden matar y eventualmente llegan a una civilización antigua
mexicana, en este caso me imagino que son los aztecas con los que se encuentran, ¿sí? Entonces, bueno, son todas las cosas que pasan porque pues los aztecas piensan que ellos son dioses, entonces toda la historia muy divertida de cómo los creen a ellos dioses, está todo el tema del diseño de escenarios, me parece muy pertinente que lo revisen porque la verdad, así como yo les había mostrado el de Coco, que son con cosas que una las puede sentir muy cercanas por el solo hecho de ser latinas, este es otro ejemplo de cómo con un elemento latino se puede hacer una producción de toda la calidad internacional y que puede ser consumida alrededor del mundo, entonces me parece bien pertinente que le den la revisada, ¿sí? En este caso estamos hablando de los personajes, ¿m? Este trabajo es de DreamWorks, aquí pues participan más de un artista, pero pues chévere porque también tienen las hojas de modelo no solo de los personajes humanos, sino también digamos aquí de los caballos o de personajes de diferentes etnicidades, digamos de típicos personajes americanos, ¿cierto? Con toda su vestimenta y todas sus facciones físicas bien representativas. Y también tenemos pues los personajes hispanos, por supuesto, por aquí está Cortés, que está muy de villano, Hernán Cortés sería este señor, y se le siente todo el auge de pues que es malo y que es bastante malo. Entonces, chévere que le den la revisada porque aquí hay mucho para mirar y mucho para inspirarse a la hora de hacer personajes. Tenemos en cuenta que esta producción es 2D, pero tiene todo lo necesario para poder hacer una producción 3D sin ningún problema. Por supuesto que sí, por cómo están diseñados los personajes. Y yo creo que incluso saldría hoy en día más barato hacerla en 3D que haberla hecho en 2D como fue en su época, debido al tipo de historia, al tipo de personajes que tiene esta película. ¿Sí? Volvemos al tema. Estábamos acá, ¿no? Hablamos de la cantidad de detalles, pues obviamente toca hacer muchísimos más detalles, estamos trabajando en 2D porque tenemos una ventaja y hablábamos la clase de la semana pasada de que cuando nosotros diseñamos un personaje en tridimensional vamos a tener la ventaja de que siempre vamos a mantener la proporción. Una vez el personaje esté modelado, el personaje no va a perder su proporción en ningún motivo. Acordémonos que dentro de las leyes de la animación existe algunas que te indican de que puedes exagerar y puedes volver el cuerpo tal incluso como si fuera una gelatina, eso hace parte del tema de la exageración, no nos podemos comparar a un objeto real, ¿cierto? Digamos, si yo aquí el cachete yo me lo estiro, sería normal que en un espacio de animación este cachete pudiera salir a 50 centímetros, si se me da la gana en algún momento del frame puede ser su espacio más estirado, ¿cierto? Por más de que yo deforme la figura original, siempre el modelo en 3D va a regresar a su proporción, cosa que no pasa en el 2D y por eso es que toca hacer tantas y tantas perspectivas y tantas hojas de modelo en la animación 2D para que el animador que está dibujando no se le ocurra decir, pues le voy a poner el pelo más largo, pues porque se me dio la gana, ¿sí? No, toca mantener una coherencia porque si no lo que va a pasar es que Pepito Pérez animó los primeros 5 minutos de la película y Juanita Mendieta animó los otros 15 minutos de la película y pues por eso quedó uno con uno y otro con otro. ¿Sí? Eso no debe pasar ni en animación 3D ni en animación 2D, pero es mucho más factible que en la animación 2D nos pase. Entonces, estamos hablando de esto, de la proporción como un rasgo fundamental. Voy a leerles el texto que escribí porque me parece más conciso, que si yo, ustedes saben que yo hablo muchísimo. Entonces, vénganse los leo. En los desarrollos de hojas de modelos, pues es fundamental la proporción. Es un rasgo necesario que el artista pueda ver varias perspectivas del mismo personaje y poder mantener la coherencia en las formas a la hora de animar. A pesar de que la exageración es un recurso que se usa mucho en este plan, este debe ser plenamente justificado en una hoja de diseño y el director de animación debe ser consciente de esos casos. ¿Eso qué quiere decir? Cuando ustedes están trabajando en una producción grande, es muy usual que ustedes entren a trabajar o como modeladores o como animadores. Es muy raro que ustedes entren de una vez a dirigir si no tienen experiencia. Esa experiencia que se les va a dar, hombre, haber trabajado en otros proyectos, ¿sí? Que les guste la fotografía, que les guste la escritura, que les guste la dirección de arte, que les guste las películas, que vean muchas películas, todo eso es lo que les va dando poco a poco criterios, ¿cierto? Digamos que ustedes toda la vida han escrito, ¿sí? Han escrito hasta cierto punto, desde el colegio toda la vida nos ponen a escribir ciertas cosas. Entonces, digamos que ustedes en este caso tendrían el criterio para criticarle a un niño de 5 años su escritura, ¿correcto? Porque ustedes ya tienen por lo menos 10 años haciendo ese tipo de trabajo, ¿sí? Que no es lo mismo que pues fueran a hacer una producción de películas y una persona que lleva 10 años haciendo películas les hiciera la crítica a ustedes en muchos aspectos. La experiencia nos da ese poder. Entonces, si nosotros vamos a tener personas en un campo superior
que nos dicten esas recomendaciones, tenemos que estar muy pendientes de todo lo que nos dicen ellos, porque pues ellos siempre van a tener la potestad de hacernos alguno que otro cambio. ¿A qué se refiere esta parte de la presentación? Hombre, mi modesty tiene que ser súper claro. Si yo veo el personaje por adelante y yo lo veo por detrás, yo no debo tener ninguna duda de cómo se ve ese personaje. En este caso, este que estamos viendo aquí es un modesty para 2D o pues un concepto que puede pasarse a un personaje de 3D, pero propiamente no nos sirve para modelar, nos sirve para presentar el personaje. El que lo quiera ver, aquí también les dejo el enlace. Ahí es que se pone pechichón el PowerPoint. Me toca es copiarlo y no hacerle clic. Voy a regresarme. Ahorita se los muestro que termina la presentación, me toca copiarlo y pegarlo. ¿Listo? Vamos a darnos cuenta que estas hojas de modelado también tienden a tener notas, a tener muchas notas explicando ciertos elementos. Digamos, en este caso me pareció súper pertinente mostrarlo, porque es la hoja de diseño de esta chica, que se llama Chell. En este caso están mostrando el diseño correcto de los aretes que ella debe tener, ¿sí? Que pues es un cambio muy mínimo, en unos tiene pues una textura redonda en el interior y en los otros no. Entonces aquí te señalan correctamente cuáles son los que tú debes utilizar. Sencillo, ¿cierto? Parece una tontería, pero pues sería muy raro que en unos frames tuviera ella los aretes completos y que en los otros no los tuviera. ¿Cierto que sí? Vale la pena hacer la aclaración. Ahora, ¿cuántas veces debo dibujar mi personaje? ¿Cierto? Pues dependiendo del estilo, ya vi, yo les llevo contando un buen rato, no hay que dibujarlo mucho y que se entienda y que no sé qué, sí, pero eso matemáticamente, literal, ¿cuántas veces deben ustedes hacer al personaje? ¿No? Vamos a partir aquí en un punto que me encanta, que es la convivencia en el espacio creativo. Yo les digo la verdad, trabajando, porque pues aquí estamos haciendo puros ejercicios académicos, aquí nadie le están pagando sueldo por andar haciendo diseños de personajes. Hablemos de cuando hay plata de por medio. En muchas ocasiones uno termina siendo lo que yo les contaba ahorita, un subordinado del departamento creativo de alguna empresa, ¿sí? Ya sea que sea para publicidad o sea para animación, siempre vamos a tener un jefe. Entonces, esto pasa particularmente en las personas que tienen mucha habilidad para el dibujo y mucho criterio artístico que no se les denigra para nada. Aquí tenemos compañeros que son muy, muy buenos y que sabemos que les va a ir muy bien en este campo específicamente del diseño. Tal vez en modelado y tal vez en animación no sean tan buenos, pero pues ya sabemos que en el tema del diseño sí que se les va a ir muy bien. ¿Qué pasa? Que hay un pequeño margen que existe a la hora de hacer la crítica y es que un director de arte a ti te puede tumbar una propuesta desde cero. Tú puedes haber trasnochado, trabajado toda la noche, todo lo que tú quieras, pero tanto el cliente como el director de arte te pueden decir, ¿saben qué? Eso no me gusta, hágame otra cosa. Y entonces aquí es donde empieza a jugar un poco nuestro tema del ego propio. Se los digo por experiencia porque incluso a mí me ha pasado, yo siempre trato de poner la mejor cara del asunto, pero también es frustrante cuando uno lleva trabajando, ¿qué les digo? Una semana en un proyecto y de repente no, pues no sirve, chao, para la basura, haga otra cosa. Y muchas veces nos enamoramos de ciertos diseños, entonces tengan en cuenta que cuando te hacen a ti una crítica constructiva en la parte de dirección de arte, no quiere decir que todo lo que tú hayas hecho no sirva absolutamente para nada. Quiere decir, hombre, tal vez por aquí no era el camino, voy a tomar toda esta información que yo ya tengo y parto de ahí para hacer un elemento diferente. Ahorita que veamos el artista recomendado del día de hoy, se van a dar cuenta porque estoy hablando de esto. Entonces, vamos a hablar cuántas veces tengo que dibujar y qué debo dibujar. Vamos a hablar de los models y 3D. Dependiendo de la calidad de la producción que ustedes vayan a hacer, sí, pues si hay bastante presupuesto, es común que se modele el esqueleto del personaje o el cuerpo del personaje y que aparte se modele la ropa, porque la ropa lleva una física diferente y la ropa usualmente corresponde al movimiento que haga el personaje. Sí, incluso hay programas de animación que ni siquiera se anima la ropa, solo se le pone encima y pues por el propio movimiento del personaje la ropa sigue sus ritmos. Todo eso es de físicas, ¿cierto? Esta parte técnica yo no la conozco muy bien, pero yo sí sé que se modelan por aparte, entonces ténganlo en cuenta que dependiendo de pues la cantidad de personas y la cantidad de presupuesto que se tenga para hacer ese corto, ustedes tendrían que modelar primero personaje y después todos los elementos que se le colocan encima. En el caso de lo que vamos a hacer nosotros ahora, nosotros no nos va a interesar colocar la ropa por aparte. Si tiene ropa, se la ponemos conjunto al modelo para poder hacer un solo modelado. Ustedes apenas están haciendo modelados básicos, ¿sí? Entonces, pues no nos vamos a preocupar si la ropa va aparte o no va aparte. En este caso sí se la vamos a colocar, pero ténganlo en cuenta, siempre es necesario yo saber cómo va a ser el cuerpo de mi personaje. Es muy importante, particularmente en personajes donde la ropa
juega un papel fundamental en el personaje, pero que me puede dar unos limitantes en la animación. Digamos, una chica que tenga un vestido con falda larga me va a impedir a mí ver las piernas, pero las piernas van a ser parte fundamental del movimiento que vaya a haber debajo de la falda. Entonces, en ese caso, la falda tendría que animarse de manera aparte. O sea, ahí sí o sí, la falda tiene que ser un elemento aparte. ¿Mm? Ahora vamos a mirar qué debo tener en cuenta yo a la hora de dibujar y cómo puedo dibujar las diferentes vistas de un personaje. Ustedes se van a dar cuenta que aquí yo tengo puesta, pues que yo tengo puesta, no, que la imagen tiene puesta una regleta, ¿no? Una regleta muy, muy sutil, una regleta que ustedes pueden hacer con cualquier hoja, lapicito, papelito y venga, vamos con la regla derecho. Vamos sacando hacia la derecha, 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 derecha o hacia la izquierda y vamos mirando hacia dónde nos va golpeando el personaje la medida. En este caso podemos ver, tenemos una línea que nos pasa por debajo de la cabeza, por la parte más arriba, tenemos una que nos hace los hombros, otra que nos hace la ingle, otra que nos hace la división del codo, ¿sí me entienden? Con estas líneas yo puedo dibujar la primera versión de mi personaje y a partir de esas líneas dibujar la versión 2, 3, 4, todas las que yo necesite de todas las vistas y así asegurarme de que el personaje va a seguir siendo proporcional. En este caso, estos dibujos que tenemos acá no me están sirviendo para hacer modelado, pero sí que me están mostrando todas las vistas del personaje. ¿Por qué no me sirve para hacer modelado? Porque el personaje no está completamente recto, está con un pequeño bailado hacia uno de los lados de su cuerpo, pues esa pose nosotros se la podemos dar después al personaje, no nos sirve para modelar, porque lo que nos va a pasar es que va a quedar el personaje un poquito desproporcionado, ¿sí? Esto se los muestro para que ustedes vean la regleta. ¿Mm? ¿Alguien había activado el micrófono? ¿Tienen alguna pregunta? Yo. Cuéntame. Listo. Em, entonces, digamos, para que los ojos, la nariz, la boca queden en el mismo lado, se hace lo de las líneas, ¿sí? Pero Ujú. si yo quiero, no sé, que esté mirando hacia arriba o que esté mirando de perfil, pero que tenga, digamos, no sé, los ojos estén, por ejemplo, unos Ujú. están en su tamaño normal, en otros sorprendido, ¿las líneas siguen siendo igual? ¿O ya al tener distinta expresión facial cambiaría el, ay, ¿cómo se dice? La posición, sí, cambiaría la posición. Es que para hacer exageraciones o para hacer diferentes expresiones, tú no necesitas agregarlos aquí. Ahorita estamos hablando del cuerpo. Esto es para hacer la construcción del cuerpo y para poder modelar el rostro. Ya después todas las versiones de exageración tú las vas a sacar a partir del primer modelo. Sí, o sea, tú vas a empezar a exagerar el modelado que tú ya tengas del rostro. ¿Sí? Profe, qué pena. Ujú. Si no estoy Cuéntame. mal, si no estoy mal, yo creo que uno modela el personaje y ya la persona que hace el rigging es el que hace las expresiones, si no estoy mal. Sí, pues es que sí y no. Porque hay diferentes maneras de animar. Ustedes pueden animar con morph o pueden animar con rigging. Sí, morph quiere decir que ustedes toman el modelado, tienen la versión original, ¿cierto? Y después lo copian y lo pegan y a esa versión que copiaron le hacen todas las modificaciones de una expresión, puede ser de sorpresa, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes animan con morph, ustedes le dicen al modelado original, bueno, quiero que usted vaya y se me copie ese modelado acá, pero solo cuando yo le diga. Entonces ustedes crean como un botoncito que les dice qué tan sorprendido va a estar el personaje o qué tan triste, sí, o sea, ustedes tienen que ir modelando cada una de las expresiones del rostro. Esa es una manera muy básica de animar, no es la recomendada para proyectos grandes, es como para proyectos de ustedes chiquiticos o si el personaje tiene unas expresiones muy mínimas, imagínense que están modelando un robotcito o algún elemento, digamos una lamparita, así, una cosa que sea una animación muy, muy sencilla, una flor que crece y que se muere, que crece y que se muere, cosas así, sería mucho más fácil hacerlas con Morph, pero obviamente, claro, el que va a hacer el rigging es el que va a ser encargado de hacer todas las expresiones, pero pues él no se las va a inventar, él necesita una hoja de modelo que le diga, ahora como ahorita solo estamos hablando del tema de cómo hacer el cuerpo, entonces en este caso no cabría el hecho de las expresiones. Ya después de que ustedes tengan todas las vistas del rostro, de frente, de lado, ahí sí, cogen el rostro final y bueno, ahora sí venga, le exageramos todas las expresiones. Ustedes terminan entregando algo más o menos como esto, ¿sí? Que de hecho este sigue estando sencillo, pero me gustó porque está muy completo en el diseño del cuerpo y yo con este sí podría modelar, que tiene las expresiones básicas por aquí, tiene algunas posiciones del cuerpo, tiene detalles de los elementos que lleva puesto el personaje y tiene las vistas de lateral, frente y trasera. Que de hecho, si ustedes se dan cuenta, la tienen en una posición muy rígida, a excepción de esta piernita de acá. Esta piernita es lo único que no está rígido, el resto está completamente recto.
Por eso les digo que esta me serviría perfectamente para modelar. Aquí les voy a hacer unas anotaciones adicionales con respecto al tema del diseño. En este caso, quiero que estén pendientes del cabello del personaje. Sí, esta chica que está acá también la podríamos modelar perfectamente en 3D, solo tendríamos que estirarle los brazos para poder hacer el modelado correctamente. Y tiene algo importante este diseño. Hay unas partes del diseño que se cubren con cabello. En este caso podemos ver la diferencia entre este dibujo y este. Aquí particularmente este mechón entra. Y claro, aquí está entrando, pero pues yo puedo ver con transparencia todo lo que está debajo, ¿no? Aquí nuevamente tengo el cabello enfrente de ella y pues tengo una versión donde el cabello me deja ser translúcido. ¿Eso a mí para qué me sirve? Si yo voy a utilizar este personaje para animarlo y voy a animar el cabello por aparte, pues de todas formas necesito saber cómo se vería el cabello puesto encima para que la persona que vaya a animar después, pues lo pueda decir, hombre, si ese cabello va a funcionar con físicas o ese cabello lo vamos a animar manualmente, etcétera. Yo necesito saber dónde están los hombros porque por más de que este dibujo me lo muestre a mí y yo puedo suponer dónde están, yo no tengo idea de dónde están. O sea, tengamos en cuenta que a mí alguien me entrega esto y yo puedo suponer, pero entonces si yo empiezo a modelar y empiezo a ponerle unos hombros un poquito más redondos y resulta que los hombros no son así, lo que estoy haciendo es trabajar de más. Entonces vamos a hacerle la vida más fácil a nosotros mismos y a los otros animadores y siempre si tenemos elementos que me cubren el personaje como una ropa especial, lo que yo les decía de la falda, ¿cierto? Una falda muy larga o ese tipo de cosas, vamos a tratar de hacer una versión que no tenga la ropa o que no tenga el cabello encima para yo poder hacerle las anotaciones a la persona que vaya a hacer el modelado, porque sí o sí, aquí el cabello tiene que ser modelado por aparte. Sí o sí, el cabello no puede ser parte de ella porque si no, imagínense, pues yo salto y el cabello se queda pegado aquí a la espalda y no puede ser así. Y este personaje que tenemos aquí, chicos, yo creo que es el más adecuado de todos los que yo tengo aquí para modelar en tridimensionalidad. ¿Por qué es el más adecuado si digamos aquí hay otros que tienen más detalles? Incluso este tiene más detalles que este de aquí abajo. ¿Qué pasa con este? Este amigo que tenemos acá tiene las vistas perfectas, tiene todos los elementos completamente equilibrados. Le hace falta únicamente la versión trasera. Si a este personaje le dibujamos una versión donde se vea la parte de atrás, salimos ganando perfectamente. Entonces, ¿qué pasa? En esta versión el personaje me muestra el brazo recogido, el brazo completamente estirado visto de lado, el brazo completamente estirado visto desde la parte superior, el lado lateral del personaje sin hacer los detalles del brazo, pues porque no los necesitamos para poder sacar volumen si yo ya tengo los dos brazos aquí. Este personaje es completamente modelable. De todas las versiones que hemos visto aquí, este es el más modelable de todos. Y que podemos nosotros entender un poco la tridimensionalidad del personaje. Claro que a pesar, fíjense, de que nosotros aquí lo estamos viendo de frente y podemos entender que tiene una quijada grande, no es lo mismo verlo aquí de frente que ver la quijada aquí de lado, con todos sus volúmenes, ¿no? Lo mismo con el tema de las cejas, ¿cierto? Que son unas cejas protuberantes y que el señor aquí no tiene nariz, que cualquier persona podría ponerle incluso una nariz por si acaso. Ya esta vista nos hace entender mucho más cómo funciona el tema del volumen del personaje. ¿Mm? Este sería el ideal que me encantaría que pudiéramos llegar a hacer en términos de calidad de los diseños, que podamos entender todas esas cosas. Y a esto, obviamente, pues agregarle más detalles, las expresiones, detalles, digamos, de estos elementos que tiene encima, para que a la hora de modelar todo se nos sea mucho más fácil. ¿Alguna preguntita hasta aquí? ¿Por ahí alguien activó el micrófono? No. ¿No? Bueno. Seguimos. Este es otro ejemplo y me pareció muy bonito porque los personajes son súper sencillos. Claro, yo les estaba mostrando personajes anatomías con piernas largas y todo eso, pero vean que con elementos muy básicos también se pueden hacer personajes que sean fácilmente modelables. Particularmente el de la derecha me parece muy bello porque no solo está ahí dibujado, sino que está modelado en 3D impreso. Me parece súper pertinente que le demos la vista porque pues este es un modelo muy sencillo pero que definitivamente puede funcionar. En este caso todas estas unidades de personajes muy sencillas que pareciera como si fueran, que tuvieran un disfraz encima todos. Entonces vale la pena que le den la revisada para que tal vez los que tengan esas dificultades con el dibujo no se me enfrasquen en que tienen que ser una cosa súper realista ni nada, no. Vámonos a lo que podemos lograr, porque si no nos partimos la cabeza. Ahora vamos a hablar un poco del Modesit 2D y las diferencias que tiene con el de 3D. En este caso, es necesario también contar con medidas de escala. De hecho, es mucho más importante tenerlas aquí que tenerlas en la versión para 3D.
porque aquí definitivamente cualquier persona puede dibujar el personaje y cambiarle una proporción. Es mucho más fácil equivocarse en la animación 2D que en la animación 3D, por lo tanto, hay que abrir mucho el ojo con eso. Usualmente tú puedes ser un muy buen dibujante, pero eso no quiere decir que te vaya a quedar el dibujo proporcionado con relación al model sheet, entonces hay que tener un ojo muy afinado para ese tipo de cosas, porque muchas veces cuando se anima el personaje cambia de posición, la posición no está en el model sheet y pues se puede salirse uno fácilmente de esas expectativas predeterminadas que te deja la hoja de modelo. ¿Sí? Voy a leer rápidamente el texto que escribí. A pesar de también contar con líneas de escala, esta versión podemos ser mucho más autónomos con el contenido que se muestra, pues no estamos limitados a que el modelo debe servir para esculpir en 3D. Es común agregar muchos bocetos y expresiones del rostro. En muchos casos no se suele incluir la propuesta de color, esta se coloca en un adicional, pues usualmente los animadores no son quienes agregan el color. Esto puede variar dependiendo de la técnica, porque si nosotros hacemos cutout digital, ¿se acuerdan cuando estábamos viendo los estilos de animación, no? Si nosotros hacemos cutout digital, el modelo original que nosotros vayamos a utilizar, sí o sí va a tener color y va a funcionar en cierto estilo parecido al de 3D, donde el modelo no va a cambiar. Yo voy a tener todas las piecitas del personaje recortadas y yo voy a poder ir animando una a una, cada uno de los deditos, pues yo voy a poder ir haciendo esas animaciones, sí, solo moviendo el personaje, no lo tengo que volver a dibujar, así que digamos que ahí la proporción no se perdería tanto. Yo les hablaba al principio de que hay muchos que utilizan la medida de escala con círculos para poder hacer los personajes. En este caso, este es el model sheet de Bender. Todos conocen a Bender aquí, de Futurama. Y pues, Bender es un personaje muy geométrico que sería muy fácil hacerlo en 3D, pienso yo. Seguramente, si esta serie la animaran hoy en día, Bender sería tridimensional. Sería mucho más fácil hacerlo tridimensional que 2D. Y pues le harían un estilo de render que pareciera 2D y salió. En este caso, en esta hoja de modelo hacen los detalles de Bender, particularmente cómo funcionan sus manos, cómo se ve por adelante, por atrás, y otras recomendaciones como el quiebre de sus piernas, dónde va ubicado. Sí, aquí dice cada pierna tiene 5 líneas y deben incluir la línea de la rodilla, que viene a ser esta de acá. ¿Sí? Es bien interesante cómo un dibujo tan sencillo puede tener tantas indicaciones, pero sí, esta es la industria. Y miren, pues esto es para explicarle a cualquier persona que tome este proyecto. Yo que soy animadora 2D, pues que a mí me entreguen esto, yo tengo que tener toda la capacidad para poder interpretarlo y poder animar. Ahora vamos a ver un proyecto muy cortico que me gustó mucho su ejecución. En este caso, este está a color. Esta es una propuesta de diseños de personajes para un corto, el cual sería para mí el ideal que pudiéramos llegar nosotros aquí. Que si cada uno de ustedes puede llegar a proponerme una de estas fichas de personaje completamente a color, ya cuando terminemos clase completamente, yo soy una persona completamente feliz y me siento satisfecha con lo que hemos aprendido y pues ese es el ideal. Nosotros ni siquiera hemos entrado a color, pero no se preocupen porque pues la idea es que lo hagamos poco a poco. Entonces, en este caso, esta es la propuesta de unos personajes de familia donde la protagonista es esta chica un tanto amargada. Vamos a ver la ejecución de ella como personaje en vista frontal y vista lateral y pues un poco de sus expresiones, no solo sus expresiones normales, sino un poco de actividad de ella, ya viendo cómo se mueve su cabello y toda la cosa, siempre importante, pues aquí ya alcanzamos a percibir que es una chica un tanto consentida y tal vez un poco amargada. Y aquí vienen los otros personajes del corto. Realmente los otros personajes no se mira mucho, no se hace tanto análisis sobre cómo van a ser los movimientos, me imagino porque no salen tanto en pantalla, pero sí que es muy interesante ver cómo estas aplicaciones tan sencillas, porque estos son unos dibujos sencillos entre muchas cosas, no tienen así súper textura, no tienen un cabello súper complicado, ¿no? De hecho es un dibujo, no voy a decir que es fácil, pero no es tan complicado como otras cosas que hemos visto en clase y siento viable que cada uno de ustedes pueda llegar a hacer algo más o menos de esta calidad, ¿sí? Esto podría ser un trabajo de un mes de trabajo de clase, así con todo esto bien dedicado. Si nosotros tenemos 2 clases a la semana, que las 2 sean de 6 horas, cada uno de ustedes podría sacar un aproximado como estos en un mes. Dedicados, por supuesto que sí, pero esa es la expectativa de lo que siento que podemos lograr hacer nosotros en clase. Ahora, volvemos aquí al tema de la presentación. Les voy a dejar también este video, que es de un artista sacando su reproducción de un model sheet. En este caso, hace todas sus vistas y muestra cómo se vería el personaje. De hecho, logra hacer la vista 360 y le queda bien interesante para haberla hecho desde 2D. Funciona.
y pues explica varias cosas sobre cómo llevar la proporcionalidad de los personajes. En este caso el video está en inglés, pero pues ustedes saben que YouTube ahora les deja activar los subtítulos, entonces pues ahí se los dejo en recomendados. Yo ahorita se los copio en el chat para que lo revisen más tardecito. Ahora, vamos a ver el artista recomendado, que realmente no es un artista. El artista va a ser Riot Games, que es una de las casas productoras de juegos ahorita más cotizadas de todas. En este caso, ellos son los productores de League of Legends y de Valorant, que está ahorita recién salido. Vamos a ver un poco del arte que ellos nos proponen a la hora de diseñar personajes, que siento que es lo mejor que saben hacer ellos. Más allá de escenarios y más allá de modalidades de juego y toda la cosa, porque pues aprender a jugar esa vaina, particularmente League of Legends, es horroroso, es difícil, la línea de aprendizaje es muy, muy larga. Ustedes no son de los chicos de videojuegos, pero cualquiera de aquí de ustedes que lo haya jugado se va a dar cuenta que una persona sentándose una tarde no aprende a jugar. Y eso, a pesar de que es una cosa muy mala en los videojuegos, pues fíjense que ha logrado partir fronteras y toda la cosa. Entonces, vamos a analizar un poquito del arte y les voy a recomendar mucho este libro. El libro, a pesar de que está en versión digital, también se puede conseguir en versión física, pero pues en versión física es carísimo, cuesta como $70 y pues hoy en día hacemos la conversión y uno dice, uy, Dios mío, tal vez ese dinero no debería gastarlo. La buena noticia es que ellos lo tienen en digital y cualquiera de ustedes puede acceder a ellos, está en la página de Riot Games, entonces vamos a mirar un poquito sobre el tema de diseño de personajes. Ahora los pongo en contexto para las personas que no han jugado este juego. Este es un juego donde tú tienes que hacer peleas en línea con otras personas en equipos de 5 o pues 1 a 1, dependiendo de cómo lo configures, por supuesto. En este caso el juego es enteramente online, por lo tanto pues no puedes tener batallas sin tener conexión a internet, debes estar conectado y pues la idea es que pues tus oponentes sean otros personajes. Ahora, estos personajes tienen un diferente equilibrio, tenemos personajes que son tiradores, personajes que son defensa, magos, etcétera, porque pues cada uno va a tener una ventaja sobre otro y pues no tiene sentido que en todo un equipo sean todos tiradores cuando en el otro equipo tienen personajes que aguantan muchos tiros. Entonces es un juego que tiene que ver mucho con estrategia. No voy a hablar ni de ítems ni de nada de lo que uno puede comprar a lo largo del juego porque todo eso puede alterar el desenlace final, pero sí voy a hablar de que tenemos muchos perfiles diferentes de personajes y todos estos personajes que van a ver ustedes son diseñados para modelar en 3D, que es lo que me parece mucho más rescatable de todo este tema, que es que justamente todo lo que vamos a ver ahorita fue planeado y hecho para poder ser modelado. En este caso, no hay tantos personajes en el artbook, no sé, me imagino que es por la versión en línea, porque creo pues la versión del libro tiene unas 400 páginas, así que se me hace súper raro que haya aquí si acaso unos 20 personajes. Pero pues la idea es que tenemos unos personajes que son muy viejos, este juego tiene por ahí como unos 10 años en el mercado, y tenemos personajes que son más recientes. Se va a ver una diferencia muy grande entre los personajes que son viejos y los que son recientes, porque los que son viejos no tienen un trabajo de arte tan extenso. Ya se van a dar cuenta de qué es lo que les digo. En este caso, Annie es uno de esos personajes viejos, y el diseño de personaje de ella va mucho más alrededor de su historia que de su propia construcción física como personaje, ¿sí? En este caso ella es una brujita que tiene un oso, esta es la versión tridimensional de ella. Y pues en este juego muchas veces se encargan de tener splash arts, o sea, pues estas ilustraciones muy, muy terminadas para pues vender un poco más del tema del personaje, pero en su versión final el personaje nunca se va a ver así. Era algo que yo al principio no entendía, pero pues que hace parte de esta estética, de este estilo de juegos, que ellos utilizan mucho esto, como digamos las carticas de Yu-Gi-Oh! Presentaban los personajes con unas ilustraciones absurdas, pero pues si uno iba a jugar eso, el personaje no iba a salir de ningún lado. Si jugaba una versión en 3D, pues el personaje era como una figurita. Era como más a alimentar el imaginario de la persona que juega que pues el propio arte del personaje. Aún así, esto pues tiene un trabajo de texturizado bien largo. Nosotros cuando estemos ahí haciendo ese tema de texturizado vamos a explorar varias técnicas de cómo podemos llegar a hacer eso, obviamente con ayuda del profe Andrés, pues porque él tiene más experiencia con ese tipo de cosas. Nosotros solo vamos a hacer la parte de sombras y la parte de textura desde Photoshop y ya con él lo van a montar sobre un modelo real. Entonces, me parece súper chévere que realicemos la exploración de cómo son estos personajes, porque muchos de los que trabajan en el desarrollo de este juego son personas latinas. Sabemos que esto está en Estados Unidos, pero de todas formas hay muchas personas metiéndole mano, no solo asiáticos, porque podríamos pensar que uno ve una de estas cosas y que realmente todo el mundo que trabaja aquí son asiáticos, pero yo definitivamente veo este estilo de dibujo y digo, eso no creo que lo haya hecho un asiático. Esto es un dibujo de concept art.
Esto es un boceto de una idea para poder sacar un personaje. Y vamos a ver cómo pues empiezan a desarrollar un poco las ideas de, bueno, qué habilidades puede tener el personaje, qué acciones puede realizar, cuáles pueden ser sus ataques, vamos a hacer que sea un mago, vamos a hacer que sea un tanque. Bueno, en fin, esa exploración es la que yo les quería proponer que hicieran dentro del tema de los bocetos. Y vamos a ver a esta chica que es un melee, se le dice a ese tipo de personajes, pues porque son fuertes y pegan, solo pueden pegar de cerca. En este caso, esta chica es mucho más nueva que los personajes que nosotros acabamos de ver. Por lo tanto, ustedes se van a dar cuenta que en el tema de desarrollo de concepto aquí hay mucha más información que los que vimos antes. ¿Por qué? Porque pues estos señores aprendieron. Si no colocan personajes que sean creíbles, que sean viables, que sean atractivos, nadie les va a jugar el juego. En este caso vamos a ver varios conceptos de ella, que a pesar de que es un tanque, fijémonos que aquí tiene una versión un poco más enclenque, ¿cierto? Pero pues que el concepto final es que ella es un personaje muy fuerte que puede aguantar golpes, por lo tanto tiene que ser físicamente muy imponente. Y eso lo vamos a ver aquí, pues en la versión final del personaje. Sí, que va a ser muy parecida a esta, si no creo que sí es esta la versión final. En este caso viene acompañado con unos splashers, que pues para los que no sepan, bueno, este es el que sale en el juego, este es el que sale cuando lo escoges a ella, y estos son unos que tú compras. Estos que compras pues cambian un poco el look del personaje, no te dan boost de habilidades, ni te dan más vida, ni más energía, ni nada, no, es solo para que se vea bonito el personaje. Parece una tontería, pero estos señores de verdad venden muchísimo con eso, pero venden demasiado. Venden demasiado, yo siento que esto es de lo que más ganan ellos realmente en el juego. Eso no mejora a ti tus habilidades ni nada, solo pues hace que, ay, mira qué bonito se ve mi personaje con el que más me gusta jugar. Entonces vamos a terminar de darle una vista a esto porque siento que tiene bastantes aportes a la hora del tema del diseño. Por aquí yo había visto, bueno, aquí está este chico que se llama Ganar. Vamos a pasarle, ay, no, es que el tema de los splashers es muy bonito con la composición, ver cómo ellos llegaron a estas versiones finales, que pues uno dice, eso solo lo hace un artista que dibuja espectacular y ya, pero pues resulta que ellos tienen que entregar todo esto para poder llegar a un tema así de parecido. Yo estuve en una conferencia en Barranquilla con el señor que, se me olvida como si, que, ¿cuál señor? Es un chino, es un pelado como de mi edad. Que el que diseñó los de esta chica que estábamos viendo aquí atrás, ya les voy a decir cuál hizo él. Está acá, el diseñador de ella y el encargado de hacer este arte que está acá, que es un asiático. Ese sí es asiático, pues ascendencia asiática, pero habla completamente inglés, y él comentaba mucho que se hacían demasiadas revisiones sobre el propio personaje, que a veces era un poco frustrante el hecho de que tenían que ceñirse mucho a ciertas características del personaje, como que, bueno, si a ti te dicen, proponnos una versión de ella, pues digamos que puedes tener mucha libertad en algunos aspectos, como digamos, estas chicas que están acá, yo no diría propiamente que se parecen a ella, ¿sí? Pero pues a pesar de que estas sean muy diferentes, él comentaba que no les daban muchas libertades ahí en el estudio para poder diseñar, que tenían siempre que enfocarse en una cierta estética, ¿sí? Por aquí tenemos a Tryndamere, que es un guerrero inmortal. Vamos a ver el siguiente. Este es el que me pareció más chévere de todos. Yo recuerdo, pues yo juego hace mucho tiempo, pero la verdad últimamente, pues pienso yo los últimos 2 años yo dejé de jugar, sino que pues yo le cogí mucho cariño al juego. Antes jugaba mucho con amigos míos. Y pasa que tenemos personajes que tienen habilidades específicas. En este caso, yo recuerdo cuando salió este personaje le hicieron mucha promoción, que es Echo, que es un personaje que puede viajar en el tiempo y usa sus habilidades para poder engañar a las personas del juego, como que tú lo vas a matar y pues él salta en el tiempo y resulta que va a 30 segundos antes donde tenía toda su vida, por así decirlo. Eso hace parte ya de la mecánica, no hablemos de la mecánica, hablemos de diseño. Quiero que ustedes se detengan un momento a mirar todas las versiones que están aquí del mismo personaje. Absolutamente todos tienen un look parecido. Tienen el cabello blanco, tienen una cresta, son de tez morena, tienen bastantes artilugios tecnológicos encima, por así tipo como steampunk, como que hechos a mano, pero siguen siendo tecnológicos, ¿cierto? Y todo eso hace parte del look del personaje. Miren la exploración de las armas para poder llegar a un concepto final, y pues todo eso va acompañado obviamente de una historia. Pocas personas leen la historia del juego, realmente yo he leído si acaso de uno que otro personaje que me ha llamado la atención, pero definitivamente Echo es uno de los personajes que tiene mucho más trabajo en diseño. Y pues créame que todo lo que él tiene puesto aquí encima fue requete pensado y requete analizado.
todo el tema en este splasher también me cuenta varias cosas. Aquí está él corriendo por el tiempo, la luz que lo persigue a él cuando tiene las habilidades activadas. Es muy chévere mirar cómo se hacen este tipo de ilustraciones. Y pues todo esto está online completamente gratis. Aquí vamos a seguir viendo algunos otros personajes. Tengan en cuenta que todos estos que se están haciendo aquí, la idea es poder tenerlos en 3D. Esta chica también fue muy sonada cuando salió el concepto de ella, es una asesina y pues es toda maniática, que de hecho tiene un corto bien interesante, un corto musical de promoción. En este caso aquí tenemos la versión de ella modelada en 3D que realmente se parece mucho, pero pues esta es mucho más tenebrosa, ¿sí? Eso hace parte del tema del diseño de personaje, que logremos sacar la esencia, porque no todo se va a poder transmitir en este caso en el 3D cuando se trata de un 3D para videojuegos, así que como nos toca condensar, toca que resumamos plenamente y no dejemos por fuera algunas de las cosas más importantes que necesitamos. ¿Mm? Y bueno, vamos aquí a ver otros dos más, que creo que son los que quedan por aquí. Por aquí está la Miss Fortune, que es una pirata pistolera, toda sensual. Obviamente lo importante en ella es que justamente sea sensual, no es otra cosa. Y pega súper duro a pesar de que es muy fragilita. Digamos que ella podría ser como una viuda negra, por así decirlo, muy de ese estilo de batalla, ¿no? Y aquí tenemos otra versión de otro personaje, en este caso es Singet, que es un señor que va tirando veneno, y aquí tenemos un modelo 3D que me parece una cosa wow. Claro, esto sin texturas puestas ni colores, no se ve como un modelo difícil porque realmente no es un modelo difícil de hacer. Ustedes cuando terminen aquí en el SENA van a verse esto muertos de la risa. Va a decir, uy, sí, tiene trabajo, pero no, jamás van a decir que no lo pueden hacer. Créanme, acuérdense de mis palabras. Vuelven a ver esta imagen después y ustedes van a decir, ay, qué tontería, eso sí lo podíamos hacer. Esto hace parte de los conceptos del personaje. Me encanta aquí como muchas veces los artistas utilizan técnicas manuales o técnicas fuera del tema digital, porque muchos trabajan, dicen que solo que Photoshop, que solo que Procreate, que solo de Clip Art Studio y que no existe ningún otro. Y pues sí, nosotros también podemos hacer cosas de manera manual o de manera digital saliéndonos de todo ese campo que se ve así súper tridimensional para poder hacer un concepto de personaje. Miren, aquí ya está con color. Esto sí es ilustración y pues cómo se ve de interesante, ¿no? Chévere el tema del color y este también es ilustración para presentar al personaje. Bueno, aquí yo creo que no voy a ahondar más, pues ustedes pueden darle la revisión a esto. Este no solo tiene el tema de diseño de personajes, también tiene todo el tema de diseño de escenarios y algunas cosas de mecánicas. Yo se los dejo ahí para que puedan trabajar, pues trabajar no, para que le den la revisada. Pues el de escenario es el que me parece más brutal de todos en el tema de concept, porque ahí sí que tienen bastantes bocetos de muchas cosas y se nota que tiene muchísimo trabajo. Esto no es pensado a la ligera. Ninguna de las cosas que se ven aquí en este juego son pensadas a la ligera, por más de que sea un juego que sí o sí va a vender. Entonces vale la pena que le echen la revisada. Siento que pues es un trabajo de muchos artistas al mismo tiempo y que definitivamente se ejecuta el 3D, que son personajes súper diferentes. Hay un tema, particularmente pasa con la animación japonesa, que todos los personajes se ven iguales, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les hablaba de la clase anterior con el artista recomendado, este señor Shigeru? Pues él tiende a hacer sus personajes que se parezcan muchísimo. A mí eso me solía gustar mucho, pero ya viéndolo hoy en día, realmente eso demuestra como que una falta de creatividad a la hora de decir, bueno, ¿cómo puedo abordar el personaje que se vea diferente y que yo pueda seguir manteniendo el mismo estilo de dibujo o que yo pueda cambiar entre otros estilos de dibujo? Eso hace parte de la magia del ilustrador, uno poder adaptarse a otros estilos de dibujo. No quiere decir que si yo dibujo cómic solo puedo dibujar cómic, no, pues yo también puedo dibujar cartoon, yo también puedo dibujar manga, puedo dibujar minimalista, puedo dibujar de cualquier estilo de dibujo. Lo importante es que yo pueda llegar a hacer el complemento entre uno y otro estilo dependiendo de lo que me vayan solicitando. ¿Sí? Chicos, eso hace parte del tema de la clase de hoy. La próxima clase vamos a ver todo lo que tiene que ver en teoría del color para personajes. Yo voy a aprovechar de un momento y enseguida les voy a pasar todos los links que no les puede pasar porque pues PowerPoint. Entonces, bueno, fíjense que esto fue lo que propuso Jesús. Esta es su versión del personaje visto desde frente. Voy a descargarlo nuevamente en Photoshop para que miremos un par de cositas de lo que podemos y no podemos hacer con estos diseños. Entonces, ojo que el objetivo de nosotros es poder utilizar el diseño
pues para poder hacer el model sheet, ¿cierto? Digamos, esta no es la versión en limpio del personaje, pero aquí hay un par de cosas que yo ya puedo rescatar. ¿Sí? En este caso, miren lo que voy a hacer. Esto lo voy a hacer yo en Photoshop, pero ustedes lo pueden hacer con un papel calcante, o el que lo quiera hacer en Photoshop, el que tenga manejo, lo puede hacer en Photoshop. Por supuesto que sí, no es requerimiento hacerlo a mano. No, hacerlo en digital. Voy a tomar la herramienta de recorte y voy a recortar la mitad del personaje. Dale, control C para copiar, control V pequeña para pegar. Voy a ocultar la capita aquí del personaje y miren lo que me está pasando. Él me está mostrando aquí la mitad de este querido robot y yo lo que voy a hacer es duplicarlo, voy a seleccionarlo y arrastrando al icono de nueva capa y aquí lo que hago es lo siguiente, con la tecla Shift oprimida lo estiro hacia la derecha. ¿Eso qué es lo que me va a dar a mí? Me va a dar a mí un personaje perfectamente proporcionado en su lado izquierdo y derecho. Exactamente lo mismo que yo tenga del lado izquierdo, lo voy a tener del lado derecho. Porque es que pasa, y es que les voy a hacer aquí el ejemplo, voy a combinar estas capas y vamos a darle multiplicar. Si se dan cuenta la diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho, esto es usual que pase en cualquier dibujante, es muy normal que pase y es que pues hagamos un lado un poco más largo, más grande que el otro. Entonces a la hora de hacer el model sheet, yo siempre recomiendo, hombre, o utilicemos un papel calcante o utilicemos la herramienta de simetría de Photoshop que nos pueda ayudar a construir estas formas más fácil. Ahora, ¿cuál es la herramienta de simetría tan famosa de Photoshop que me puede ayudar a mí a hacer los personajes de una manera mucho más sencilla? Voy a conectar aquí mi tabla gráfica y les voy a mostrar cómo funciona. Entonces, bueno, en este caso voy a usar la herramienta de pincel de Photoshop, pues ustedes se dan cuenta ahí, eso raya de a poquito, ¿no? Y aquí ustedes apenas seleccionan la herramienta de pincel, ojo, tienen que tener la versión 2018 más, tenemos este icono de una mariposa que es la herramienta de simetría. En este caso esa herramienta puede ser diagonal, vertical, horizontal, como sea. Como sea, ustedes la pueden hacer, pero pues yo voy a usar la vertical, ella me crea una lineecita y esa lineecita pues la voy a poner en el espacio de trabajo donde a mí se me dé la gana. A partir de esa línea, miren lo que va a pasar, pues yo voy a poder dibujar cualquier cosa sobre ese espacio de trabajo y ella automáticamente me va a reproducir la simetría del otro lado de la línea. En este caso, miren lo que voy a hacer. Vamos a hacer, digamos que vamos a hacer ese robot, ¿no? Tampoco la recomiendo como única herramienta de dibujo, pero sí que nos puede ayudar mucho a asegurarnos de que las formas que nosotros hagamos pues sean de total coherencia con el lado izquierdo o el lado derecho. Yo voy a hacer aquí una versión de un robot. ¿Cierto? Evidentemente, pues me van a quedar completamente en forma, no quiere decir que este sea el mejor personaje de la vida, para nada, pero es solo una herramienta que existe que pueden utilizar ustedes para poder ir haciendo sus diseños y que sean pues completamente simétricos, ¿cierto? A mí nadie me puede decir que ese chico yo no lo puedo modelar. ¿Qué me faltaría a mí para poder modelar a ese muchacho? Necesitaría la vista lateral y ya de ahí yo puedo empezar a partir. Ahora, ¿qué elementos necesito yo para construir la vista lateral? Y voy a hacerla a partir de este muñequito que yo ya tenía hecho. Voy a desinstalar el tema de la simetría aquí y vamos a hacer las líneas de guía y voy a empezar a dibujarlo completamente desde cero. En este caso particular, el compañero Luis de la mañana, él me había agregado una vista lateral, que pues era la acción del personaje, que es un chico, pues un robot bastante amigable, y pues aquí podemos ver más o menos cómo funciona su cuerpo. En este caso, pues es obviamente más corpulento en la parte superior, y es un poquito geométrico en sus lados. No es que sea propiamente redondo, pero pues él me lo dibuja un poco redondito aquí. Yo siento que a esto incluso le podemos agregar un par de detalles como algo de la tonería, así como unos efectos de textura que posteriormente se le puedan agregar a la figura. En este caso vamos a empezar por la cabeza. Voy a empezar a guiarme de estas líneas que yo ya hice de inicio y fin de cabeza. Yo creo que lo voy a hacer bastante diferente, ¿saben? A la otra versión que hice ahorita, ¿no? Ya que creo que lo puedo hacer mucho mejor. Ahorita ni siquiera me gustó bien cómo me quedó el personaje. Aquí vamos a hacerle un poco de esta cabecita alargada.
Y bueno, ya a partir de este dibujo que he sacado únicamente con las líneas de guía que ya están puestas ahí, yo ya puedo empezar a bocetar, bueno, esta sí va a ser la versión final, este visto de frente, digamos, ahí yo veo que la cabeza está muy grande, para lo que me muestra esta cabecita de aquí, esta me parece muy grande, entonces pues yo ya le puedo reducir un poco el tamaño, o puedo empezar a decir, bueno, realmente el cuello, ¿cómo va a ser? Si va a llegar el cuello hasta aquí, o es solo la parte frontal, como si fuera la boca, porque eso es lo que parece también como si fuera la boca. Yo cómo puedo elegir si yo no soy la que diseñó el personaje. Sí, por eso es que es importante empezar a colocar las versiones. Digamos que vamos a hacerlo así. Y le podemos decir a este señor, no, pues es que esto va a tener un mecanismo que va a ser como con pliegues y pues con esos pliegues pues puede rodar la cabeza donde se le da la gana. Ya aquí estamos hablando de otra cosa. Y entonces aquí yo puedo decir, no, pues esta espalda está muy echada hacia atrás, pues vamos a arreglarlo un poquito. Como esa parte yo no la alcanzo a ver en la versión frontal, pues esa es la que yo me tengo que idear, cómo la voy a hacer para que se vea creíble. Y así miren que poquito a poquito podemos ir sacando una versión. Chicos, bueno, eso sería todo por el capítulo de hoy. Sé que el video está bastante largo, pero la idea es que ustedes puedan tomar todo esto que vimos en este video y ya terminando, si su hoja de modelo va a ser para 2D o para 3D, puedan hacer todas las vistas de su personaje. Ese es el ideal. Entendamos siempre que cuando vamos a hacer modelados 3D, vamos a necesitar la vista frontal y la vista lateral para poder hacer el modelado, preferiblemente incluir una vista trasera para terminar de ver detalles. Y cuando estamos haciendo una hoja de modelo para 2D, el ideal es que pues podamos entender desde muchas perspectivas cómo está en su volumen el personaje. Sí, ya todo el tema de las expresiones del personaje va a ser un adicional. Vamos a tener estos elementos en cuenta para hacer nuestras hojas de modelo.